Amén, aleluya. ¿Listos? Aleluya, ustedes también que están viendo, listos, 2 veces en español y uno en hebreo. Amén, fuerte. Aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Más fuerte. Aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia en hebreo. Aleluya, Kitov, Ki Leolam Hasto. Gloria a Dios. Antes de que tome su lugar, salude a 2 o 3 personas y dígales: Dios te ama y yo también te amo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria sea su nombre. Aleluya. Aleluya. Qué semana tan especial, ¿verdad? Esta Semana Santa. Gloria a Dios. Hemos estado teniendo servicios desde el domingo de Palmas. Qué glorioso servicio. Amén. Y luego el lunes. Y hemos estado cubriendo, estamos enseñando, ¿verdad? Ministrando en las 7 palabras de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, conocidas como las 7 palabras. Son frases que Cristo Jesús dio cuando estaba Él siendo crucificado. Entonces quiero nomás repasar los que ya cubrimos y luego vamos a continuar hoy con otras más palabras que Cristo Jesús dijo. Si trajeron sus Biblias, ¿verdad? Amén. Aleluya. La primera palabra que Cristo Jesús dio se encuentra en Lucas, el capítulo 23 y el versículo 34, donde Cristo Jesús dice: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor estaba dándonos un ejemplo, ¿verdad? De perdonar. Acuérdense que Él había dicho, ¿verdad?, que debemos de bendecir a los que nos maldicen, que debemos de orar por aquellos que nos tratan mal. Entonces podemos ver de que Él está dándonos un ejemplo, amén, de cómo perdonar. Amén. Vemos también, hermanos, que cuando la razón por qué Cristo Jesús pudo decir esto, nosotros cuando entendemos de que detrás de todo mal que recibimos de personas, no son esas personas, sino el enemigo, los espíritus que están influenciando a la gente. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Pablo nos dice por el Espíritu Santo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en lugares celestiales. Entonces, cuando uno comprende eso, en vez de enojarse con uno va a orar por esa persona, va a tener compasión por esa persona. Es lo que el amor hace, hermanos. El amor siempre perdona. El amor agape siempre perdona. Amén. Entonces vimos también que la segunda palabra o la segunda frase que Jesús dijo ahí en la cruz, ¿verdad? Cuando estaba ahí María, su madre, estaba el apóstol Juan también, el más joven de los discípulos, de los apóstoles de Cristo, y había otras mujeres también ahí a la pie de la cruz, ¿verdad? Y Cristo Jesús ve a su madre, le dice: mujer, ¿verdad, madre? He ahí tu hijo, refiriéndose ahora, fijándose a Juan, de que Juan ahora iba a ser el que iba a cuidar de su madre, ¿verdad? Cristo Jesús no confió, ¿verdad?, su madre a sus hermanos o a sus medios hermanos, sino que Él confió más en ese discípulo que siempre estaba más cerca a Él. Siempre fue de todos los 12, ¿verdad? Cristo, de los 12, tenía 3 que siempre también separaba de esos 3, y luego de los 3 estaba el apóstol Juan. El apóstol Juan, ¿verdad?, que era el más joven, pero era el que estaba más cerca a Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que en la última Pascua, Juan estaba recostado, tenía su rostro recostado en su pecho, en su seno, ¿verdad? Entonces estaba bien. Entonces Cristo Jesús confió, ¿verdad?, a su madre a Juan. Y luego le dice a Juan también: Juan, he ahí, ¿verdad? He ahí tu madre. Y la palabra de Dios, la historia también cuenta de que desde ese momento Juan tomó el cuidado de la madre de Jesús hasta que se fue con el Señor. Y Juan fue el último, ¿verdad?, que se fue con el Señor ya de muchos años.
Entonces esa es la segunda palabra cuando dice, mujer, he ahí tu hijo. Y luego a Juan le dice, he ahí tu madre. Entonces vimos también, ¿verdad? La tercera palabra que Cristo Jesús dijo. Esa es la tercera. La segunda fue, perdón, me brinqué uno. El primero era, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La segunda era al malhechor, al ladrón. ¿Se acuerda que estaban ahí? Uno le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, salvas a nosotros. Y luego el otro le dice, tú y yo merecemos lo que estamos recibiendo. Pero este hombre no merece, ¿verdad? Él es justo, él es, ¿verdad? Y luego, fíjese, él creyó que Jesús era el Mesías aún cuando estaba siendo crucificado. Porque, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, la palabra que Cristo Jesús le dijo, que es la segunda palabra, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En griego esa palabra paraíso es la misma palabra en el Septuaginta, que es la traducción del griego, del hebreo al griego. Se traduce paraíso, pero en hebreo es Edén. Hoy estarás conmigo en Edén. Amén. Entonces, ahora la tercera palabra o la tercera frase es cuando está María, ¿verdad? Ahí al pie de la cruz juntamente con nosotros, con Juan el apóstol, ¿verdad? Entonces eso se encuentra. Ahora, en el Evangelio de Lucas 23:43 es donde está cuando Cristo Jesús le dice al ladrón, ¿verdad? A la persona, hoy de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera frase que ya habíamos mencionado, cuando Jesús le dice a María, su madre, he ahí tu hijo, y luego, hijo, he ahí tu madre. Y en ese momento Juan reconoció, ¿verdad?, de que Jesús estaba diciéndole que se encargara, que cuidara de su madre. Qué amor tan grande, ¿verdad? Amén. Acuérdese que también cuando Jesús estaba siendo dedicado y llevaron al templo, Simeón era una persona que el Espíritu Santo dijo que fuera. Él también dijo que iba a traspasar una espada en su corazón y estaba refiriéndose a la crucifixión cuando María estaba viendo a su hijo. Qué duro ha de haber sido para ella, ¿verdad? Su corazón quebrantado. Pero gloria a Dios que la palabra de Dios nos dice, hermanos, que la unción del Espíritu Santo también viene para sanar los quebrantados de corazón. Es la unción del Espíritu Santo, amén. La cuarta palabra es lo que vamos a estar viendo hoy, a 4 y 5. Las palabras se encuentran. Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 27. Mateo 27. El versículo 46. Amén. Amén. Mateo 27, 46. También se encuentra en Marcos 15, 34. Versículo 46. Cerca de la hora novena. La hora novena es ya las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena. Yo creo que vamos a leer un poquito para atrás. Vamos, antes de llegar a ese punto, queremos el contexto. Amén. Versículo 36 dice, y sentados le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuraban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole
con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele. Ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Cristo Jesús claramente sintió, hermanos, cuando Dios cargó en él el pecado de todo ser humano. Él sintió, esto no era algo, ¿verdad? Que quizás lo sintió, no, esto era algo real. La razón por qué él clamó eso es porque él fue separado también de su Padre espiritualmente. Él tuvo que estar en nuestra misma condición, tuvo que entrar también a la condición en la cual estábamos nosotros, sin Dios, sin esperanza, sin pacto, totalmente en tinieblas, bajo el enemigo. Yo sé que a veces personas tienen dificultad de aceptar de que Cristo Jesús voluntariamente aceptó de que el Padre lo entregara también, ¿verdad? Porque lo que estaba haciendo Dios el Padre como sacrificio, tomando nuestro lugar. Entonces Él se identificó con nuestro cuerpo físico cuando nació por la vientre de María, pero no se había identificado con la humanidad en la condición espiritual. ¿Por qué? Porque la humanidad estaba espiritualmente muerta, separada de Dios, en tinieblas, bajo el poder del diablo, pero Él no. Por eso tenía autoridad y dominio, y los demonios reconocían que Él era el Hijo de Dios. Y la mayoría de las veces le decía que se callaran, para no descubrirlo, porque Él quería tomar más tiempo para poder ministrar a más gente. Pero ahora en esta condición, en que ahora toma y se identifica con nosotros en nuestra condición de estar apartados de Dios por causa del pecado. Él no pecó, pero sí fue hecho pecado. La palabra de Dios dice, si quiere abrir su Biblia ahí, ¿verdad? En 2 de Corintios, y el versículo 5, capítulo 5 y el versículo 21. El capítulo 5, versículo 21 del libro de Corintios. Amén. El libro de Corintios. Dice, al que no conoció pecado, Él fue el único que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios el Padre. ¿Cómo lo hizo? Tomando los pecados nuestros. Tomando los pecados de toda la humanidad. Y luego dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esta es la justicia que se recibe por fe cuando uno cree que Jesucristo tomó nuestro lugar, que Cristo Jesús fue nuestro sustituto. Qué importante es eso. Ahora es algo bastante interesante, hermanos, como el Espíritu Santo, a través del profeta David. David no solamente era rey, pero él era también profeta. Fíjese qué tan claro el Espíritu Santo, ¿verdad? Profetizó exactamente las mismas palabras que Cristo Jesús dijo en la cruz del Calvario. Vamos a Salmos, el capítulo 22. Salmos, el capítulo 22. Versículo 1 y 2. Vamos a estar leyendo también del versículo 5 al 8 y luego 14 al 18. Amén. ¿Ya encontraron a Salmos 22? Fíjese lo que dice. Dios mío, ¿por qué me has
desamparado. Son las mismas palabras, hermanos. El Espíritu Santo ya profetizando cientos y cientos de años antes que Cristo Jesús dijera esas palabras. El Espíritu Santo inspiró a David para decir estas palabras. Dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Unos dicen, yo también lo creo, que Cristo Jesús, aunque no está citado todo esto en los evangelios, muchos creen que todo este salmo Cristo Jesús lo decretó, lo declaró cuando estaba en la cruz. Yo también creo eso, porque vemos que principia y vamos a estar viendo otras porciones que bien claro vemos qué es lo que estaba sucediendo, lo que él estaba observando. Amén. Dice, Dios mío, clamo de día, versículo 2, Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ahora, sabemos que Cristo Jesús durante el día, cuando todavía estaba vivo en su cuerpo, su espíritu y alma en su cuerpo, él estaba clamando. Lo oímos cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero luego dice, y de noche sabemos que cuando él, ¿verdad? Como a la hora tercera, las 3 de la tarde, desde las horas sexta, que era mediodía, las 12 de la tarde, hasta las 3 de la tarde, se oscureció bien oscuro, bien, el sol no salió, bueno, estaba afuera, pero vino una oscuridad sobrenatural. Una oscuridad sobrenatural. La gente no podía ver también en ese tiempo ¿verdad? Él ya había sido desfigurado, cómo lo habían azotado. Pero durante ese tiempo, hermanos, también podemos ver que Isaías 53, versos 4 y 5 dice que Él mismo llevó nuestras enfermedades, todo tipo de enfermedad. Imagínense cómo se debe haber visto el cuerpo de Cristo cuando todas las enfermedades fueron puestas en Él. No se podía ver mucho por razón de la oscuridad, pero en ese momento, lepra, cáncer, todo lo que el diablo ha inventado, no solamente las enfermedades que existían entonces, pero yo creo que también las que el diablo iba a inventar hoy. Amén. Todo fue puesto. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo Jesús no dejó ni una de las enfermedades, de nuestras dolencias, nuestras debilidades? Él sufrió, llevó todas nuestras dolencias. Vamos al versículo 5 al 8. Dice, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti, Jesús está diciendo esto al Padre, y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele. Ya leímos eso, ¿se acuerda? Líbrale él, sálvale, puesto que en él se complacía. Vamos ahora también al versículo 14 al 18. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Es lo que sucede, es lo que pasa cuando uno está crucificado. Mi corazón fue como cera, derretiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Todo esto es lo que él está, ¿verdad?, describiendo lo que él está sufriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hermanos. Mi lengua se pegó en mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Vamos hasta el versículo 18. Porque perros me han rodeado. Eso está refiriéndose a los gentiles, a los soldados romanos. Porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Esto es por razón de los clavos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan.
repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Vamos a Marcos, déjame ver aquí, si vamos a San Mateo capítulo 27 y vamos a estar leyendo el versículo 35, 39 y 43. Amén. Mateo, vamos a Mateo 27. Aleluya. Versículo 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. ¿Se acuerda que es lo que dijo en Salmos 22? Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vamos al versículo 39. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Vamos al versículo 43. Versículo 43. Confió en Jehová, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Eso también encontramos, ¿verdad? En Salmos 22. En Salmo 22 se menciona eso. Vamos ahora a Marcos, el capítulo 15, versículo 24. Marcos. Marcos capítulo 15 y el verso 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno, cumpliéndose exactamente también lo que Salmos 22 había dicho por el Espíritu Santo, el rey David. Entonces vimos, hermanos, ¿verdad?, de que Cristo Jesús, cuando Él estaba orando en Getsemaní, después de la Pascua, nos dimos cuenta, ¿verdad? Sabemos que cantaron ese himno, cantaron Salmo 118. Ese es el canto que cantaban durante la Pascua, cantaban ese himno. Y estaba muy apropiado porque era de Jesús. El versículo 17 es donde dice, no moriré, sino viviré y contaré las maravillas del Señor. Y contaré las maravillas del Señor. Y luego en el versículo 24, muy conocido, se ha hecho un corito también. Este es el día que hizo el Señor. ¿Verdad? El versículo 24 de Salmos 118. Este es el día que el Señor ha hecho, nos alegraremos y nos regocijaremos en Él. Ahora, este día que Jesús estaba refiriéndose, o la palabra se está refiriendo, no es un día específico. No es un lunes, o un martes, o un miércoles, o un domingo. Este día que está hablando el Espíritu Santo a través del salmista en ese canto, y luego Jesús mismo lo cantó. Él lo cantó con sus discípulos durante los 3 años que Él pasó en la Pascua. Ahora, aun cuando Él todavía estaba con su familia, María y José y Jesús y su familia, durante la Pascua, era la costumbre que ese canto se cantaba. Todos los judíos, todas las personas sabían que ese canto va acompañado con la Santa Cena, con la comunión, con la Pascua. Entonces, cuando dice la palabra, cuando dice el canto o dice el profeta, ¿verdad? Y Cristo Jesús cantándolo también, este es el día que el Señor ha hecho, el día de alegría y de gozo. Nos alegraremos, nos regocijaremos en Él. Es muy importante de entender que Él estaba hablando no de un día, sino de una época, un tiempo que iba a venir, que iba a haber gran gozo, que nos íbamos a alegrar y regocijar. ¿Por qué? Por la salvación tan grande que ahora tenemos. En este día que usted y yo hemos sido liberados del poder de las tinieblas, hemos sido rescatados
con mano fuerte, gloria a Dios. Hemos sido, como dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado, ¿de qué? De la potestad, ¿de qué? De las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. De ese es el día que está hablando, el día de alegría, el día de gozo. Otro día también que está refiriéndose, es el día cuando él sabía que su padre, por su obediencia, ir a la cruz y la muerte, fue el obediente hasta la muerte, como dice Filipenses el capítulo 2, versículo 6, ¿verdad? Que tenemos que dar la misma mente de Cristo, que él se humilló a sí mismo, ¿verdad? Y luego dice que él fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual Dios, su Padre, lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué es sumo? Ya no hay nada más arriba de él. Eso ya sucedió, hermanos. Ese es el día que él estaba hablando. Pero también acompañado con su posición, el Padre le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, quiera o no quiera. Tiene que obedecer lo que Dios el Padre ha dicho. Principados, potestades, señoríos, todo tiene que doblar su rodilla a ese nombre. Pero fíjese lo que sucede. Cuando Cristo Jesús junta a sus 500, la Biblia dice que también se juntaron como 500 testigos en una sola vez. Ese es el momento, 40 días después de la Pascua, cuando todos sus discípulos ahí en Betania, ¿verdad? Él empieza a darles la gran comisión: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Aquí es donde Cristo Jesús, hermanos, transfiere ese nombre. Cristo Jesús no se llevó su nombre al cielo. No se llevó su nombre y está usándolo ya a la diestra del Padre. No, no. Él dejó su nombre, que es sobre todo nombre, y el poder de la resurrección. Todo el poder que Cristo Jesús ejercitó cuando estaba aquí en la tierra, y luego el poder más que el Padre le dio por haber vencido al enemigo, ha sido invertido, ha sido puesto en el nombre de Jesús. Y ese nombre pertenece a nosotros. Los demonios tiemblan, pero el creyente tiene que creer en ese nombre. Y luego no solamente creer en ese nombre, pero usar ese nombre. Hay que usar ese nombre, hermanos. Entonces estamos hablando de este día, cuando los demonios tienen que obedecernos. Este día que los enfermos sanan en ese nombre. Gloria a Dios. Los muertos resucitan también. Y vamos a estar viendo más y más eso, hermanos. Más y más personas que estaban espiritualmente muertos van a resucitar espiritualmente, pero también vamos a estar viendo más y más personas resucitar físicamente también. Otra cosa que estamos viendo y vamos a ver más, va a ser más actividad de ángeles. Los ángeles que han sido enviados a servir, a ministrar a los herederos de salvación. Usted y yo tenemos ángeles para socorrernos, ángeles para protegernos, son guardaespaldas. Usted no debe de andar en temor. Usted no debe andar escondiéndose, no, Señor. Usted es hijo del Rey y Dios ha enviado sus ángeles. Es lo que dice Hebreos 1:14, hablando de los ángeles. No son todos espíritus servidores para ministrar, para servir a los herederos. ¿Habrá herederos de salvación aquí? Habrá herederos de salvación ahorita que están viendo también, gloria a Dios. Usted es un heredero de salvación. Ya tenemos esa salvación gloriosa. No vamos a ser salvos, ya somos salvos. Ya somos salvos, redimidos, rescatados, liberados del poder de las tinieblas. Y aquel que tenía el imperio de la muerte, Cristo Jesús lo derrotó. Cristo Jesús lo despojó. Gloria a Dios. ¿Es cierto o no? Seguro que sí. Seguro que sí, es cierto. Eso nos vamos entonces a la quinta. Esta es la quinta palabra que Cristo Jesús dio o dijo cuando Él estaba en la cruz. Él dijo, tengo sed. Qué raro que Él diga, tengo sed. Nos está mostrando, hermanos, Cristo Jesús, que en este momento Él también tiene la misma necesidad que toda la humanidad tiene. Sed de Dios, sed del Espíritu, sed de tener esa íntima comunión con el Padre. Pero por causa del pecado no se puede lograr esa comunión. Pero gloria a Dios, que es exactamente lo que Cristo Jesús está haciendo. Oh Dios el Padre, en Cristo Jesús, poniendo eso que nos dividía, poniendo eso que nos había separado, que era y es el pecado. Y Él llevó el pecado. Entonces podemos ver que cuando Él dice, tengo sed, Él ahora se está identificando con cada uno de nosotros, que espiritualmente ahora estamos cediendo.
estamos con sed del Espíritu, sed de la comunión con Dios, sed. Ahora, qué importante cuando yo estaba meditando en esto y leyendo esto, ¿verdad? Me acordé del capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Vamos ahí, vamos a estar viendo cuando Cristo Jesús todavía está en comunión con el Padre está en Él está lleno del Espíritu Santo, Él está lleno del Espíritu de Dios. Y entonces es cuando lo vemos decir esto a la mujer samaritana. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la mujer samaritana? Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea, tuvo que huir de Judea porque pues querían buscar lo estaban buscando para matar. Entonces se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, que es mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se tratan así. Entonces había rebeldía, había ahí contienda entre los judíos y los samaritanos. Los judíos consideraban a los samaritanos endemoniados. Y los samaritanos consideraban a los judíos endemoniados. Entonces el uno y el otro están considerándose endemoniados, ¿verdad? Acuérdense que es lo que también dijeron de Jesús. Entonces, por eso decimos, tenemos razón por decirte que tú eres samaritano. Lo que le estaban diciendo es, tú tienes demonios. Tú eres un samaritano endemoniado. Es lo que le estaban diciendo. Acuérdense que viene acusado a Jesús que él echaba fuera los demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios, haciéndolo a él también ser usado por el diablo, cuando verdaderamente era el poder de Dios. Esta gente no conocía el poder de Dios, que estaba delante de sus ojos, no lo pueden conocer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo siendo verdad? Dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús, escuchen lo que Jesús le dijo. Le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. Ella estaba pensando y entendiendo que estaba hablando de la agua natural, la agua física, la agua natural. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual vivieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estuvimos viendo, hermanos, que esa es la salvación. Amén. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Bueno, vemos entonces esta mujer, cuando ella dijo, cuando venga el Mesías, Él nos contará todo. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Se excitó tanto, ¿verdad?, que dejó su cántaro de agua y se fue a la ciudad para evangelizar. Él se hizo evangelista. Y luego la gente viene y oye a Jesús y luego dicen, ahora creemos que Él es el Mesías, no porque tú nos has dicho, sino porque nosotros lo hemos oído. La razón por qué me estoy refiriendo a este pasaje, ¿verdad?, es porque Cristo Jesús,
cuando todavía él estaba, ¿verdad? El Padre estaba en él, y el Espíritu Santo estaba en él. Él era esa agua que seda, ¿verdad? Que sacia toda sed humana, espiritualmente hablando. Y Jesús estaba refiriéndose al agua espiritual. Pero ahora en este caso, cuando él dice tengo sed, ¿verdad? Ahí lo encontramos en Juan, capítulo 19, ya lo leímos, capítulo 19 y el versículo 28 y 29, donde Cristo Jesús dice tengo sed. Es porque ahora podemos ver, hermanos, que Él está en nuestra condición en ese momento. Acuérdese que el Padre, cuando Él estaba orando, Señor, en Getsemaní, si hay una manera como podemos redimir al hombre, pero que no sea mi voluntad, que no sea conforme a mí, sino conforme a tu palabra. La palabra de Dios es su voluntad, hermanos. Y acuérdense que ya había sido escrito que él iba a tener que ir al madero. Iba a tener que, entonces él se está rindiendo y diciendo, así como tú dices, así como está tu palabra. Es una oración de dedicación. Y muchas personas han tomado esa oración para todas las oraciones y están equivocados. ¿Por qué? Porque esta petición es oración de dedicación. No es la oración de petición que usted puede usar su fe, creer que usted recibió, y usted cree que recibió, la va a tener, se manifestará. ¿Te ves hasta aquí? Entonces vemos, hermanos, que Cristo Jesús, ¿verdad? Se estaba identificándose con nosotros. Ahora, en el jardín de Getsemaní, muchas personas dicen, ¿verdad? Yo he oído muchas personas y han predicado también de que Cristo Jesús no quería ir a la cruz del Calvario porque tenía temor, que tenía temor del infierno, que tenía temor de morir. No, hermanos, no era el temor. No, él sabía, hermanos. Él sabía. Acuérdese que por los siglos de los siglos, por las eternidades y eternidades, el Hijo nunca había sido separado del Padre. Amén. El Hijo y el Padre siempre, y el Espíritu Santo siempre estaban unidos, siempre eran uno. Pero ahora por 3 días y 3 noches, eso era un infierno para él. Ser separado de su Padre. Era algo que él, la Biblia dice también, la carga, lo que él estaba pasando, todo lo que él rindiendo su voluntad. Podemos ver ahí, hermanos, que el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Hijo. ¿Por qué? Porque vemos de que él tiene su propia voluntad. ¿Y sabía usted que el Padre no forzó a su Hijo? Yo había mencionado esto antes, pero el Padre, Dios el Padre no forzó a su Hijo a hacerlo. El Hijo aceptó y el Hijo también. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos ama de la misma manera, con el mismo amor. Él mismo lo dijo en Juan. Así como el Padre los ama, yo también los amo. En ese mismo día también es el que dijo, no, mayor amor no tiene un amigo que aquel que da su vida por su amigo. Él nos estaba diciendo que Él iba a dar su vida y Él lo quiso. Él dio su vida por nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué? Acuérdense, hermanos, que Dios no quería más ángeles. Dios no quería más querubines o serafines, más ángeles. Él quería hijos. Y solamente tenía un hijo. Si él quería ángeles, pues hubiera mandado a Gabriel, hubiera mandado a Miguel, pero no quería más ángeles. Ya había suficientes ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Lo que él quería era hijos, pero solamente tenía uno. Entonces, ¿qué lo iba a hacer con uno? Lo sembró. Lo sembró. Cristo Jesús mismo dijo, si el grano, ¿verdad? No se siembra, queda vacío. Pero si ese grano, si esa semilla, si ese grano, ¿verdad? Cae, muere, ¿verdad? Va a germinar y va a producir. ¿Y qué es lo que va a producir? Según su género. Según su género. Eso es una bendición, hermanos, porque la semilla fue Él. El resultado somos nosotros. Nosotros somos el fruto. Nosotros somos el fruto. Dios quería hijos, entonces Él sembró un hijo. ¿Por qué? Porque Él quería hijos. ¿Y ahora qué es lo que tiene? Hijos y hijas, lavadas en la preciosa sangre del Cordero. Por eso el Espíritu que ha sido puesto y está en nosotros, podemos clamar, Abba, Padre. Esa palabra Abba es una palabra de mucho cariño, ¿verdad? Esa palabra papacito o papi, ¿verdad? Papá, es la palabra aramea. Abba, de mucho cariño, mucho cariño. Qué amor tan grande, hermanos. Qué amor tan grande a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Te adoramos, mi Cristo. Te alabamos, Padre.
Tú eres digno de ser adorado y alabado por los siglos de los siglos. Oh, qué amor tan grande, Señor, demostraste. Y qué amor tan grande, Cristo Jesús, también tú mostraste, sabiendo que tu destino era la cruz, sabiendo que tú ibas a venir a nacer para morir en esa cruenta cruz. Todavía decidiste, todavía aceptaste ese plan de redención que tú y el Padre, el cónsul, el juez soberano había puesto para que se desarrollara. Y tú, con toda tu voluntad, con todo tu corazón, aceptaste. Y gloria a Dios, porque nosotros somos ahora el fruto. Nosotros somos ese fruto, Padre. Y hoy podemos también recibir. Tú vas a recibir más fruto de aquellos que hoy van a abrir sus corazones a ti, mi Señor. Hoy van a entregar sus vidas a ti, Padre. Oh, conociendo ese amor tan grande que tú tienes para ellos. Oh, Padre, tú ves y tú conoces a cada persona que está aquí y toda persona que está sintonizando también a través de estos medios sociales en toda parte del mundo, a través de lo que hoy está en vivo. También, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo, ahí donde estás, así como los que están aquí también, ¿por qué no hacen esta oración conmigo todos juntos? Vamos a orar, Dios, en este día. Creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos para dar mi vida eterna. Y hoy públicamente lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura. He sido hecho ahora la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén, amén. Si tú hiciste esa oración, te doy una bienvenida a la familia de Dios. Y ahora desde aquí, desde Compton, California, se despide de ustedes la congregación del Centro Palabra de Fe con bendecido.